quedamos el domingo en la entrada, ¿qué? Triunfal. El Señor continúa con su mensaje. Solamente que vamos a hacer la lectura en vez de Mateo, ahorita, para el inicio de esta meditación de hoy. Vamos a entrar a través de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 6. Dice, ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Versículo 11. Fíjense. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces encontramos que el Señor Jesús, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén el día de ayer, entró caminando por las calles de Jerusalén hasta que llegó al templo. Y llegando al templo, entró en el templo. Y dice Marcos que habiendo entrado, miró alrededor todas las cosas. Se llevó su tiempo recorriendo, caminando por el templo. Nosotros pensamos que el templo de Jerusalén era un templo, pues ¿qué será? Un templo grande que hay aquí en Mérida. Catedral tiene un pedacito así de atrio. Santana, tienen una placita. Yo creo que no hay ningún templo que tenga el atrio que tenía el templo de Jerusalén. El lugar. Vamos a ver unas transparencias que trajimos, a ver si se ven bien para que puedan ustedes valorarlo. Medio apagamos las luces, se puede, de todos modos se ve en proyección eso, ¿verdad? Se ve en proyección. Vean nomás. Se me olvidó traer mi rayo láser. Tengo rayos láser, nunca los utilizo cuando debo de usarlos, ¿verdad? Ahí está apuntando. Quiero que observen, y esta es una visión arquitectónica de lo que encontrábamos en el templo. Quiero decirles que la superficie que estaba desde, esta es como bardita que ven aquí, esta pequeña bardita, la que va más al extremo, hasta ahí comenzaba el patio de los israelitas. Quiere decir que en esta parte, voy a agarrar una guitarra y la voy a usar como bastón, esto que está aquí no se ve. Para acá era lo que era el atrio de los gentiles. O sea que en esa foto no se ve el atrio de los gentiles. De esa bardita para acá estaba el atrio de los gentiles, y todo eso era alrededor del templo. Quiero decirles que la superficie que ocupaba el templo eran 30 acres, que vienen siendo 126.000 metros. Quiere decir 12 manzanas tenía el templo, la extensión del templo, los atrios. 12 manzanas, de los cuales, si ustedes ven Plaza Dorada,
todo Plaza Dorada de esquina a esquina son 4 manzanas. 4 o 6. ¿Qué serán? 300, pues sí, a lo mejor 300 metros. 3 por 3, 9 manzanas. Lo importante ya agarras un láser que apunta o que no apunta. Porque hay unos que no apuntan. Ahí está, se ve el puntito rojo. Entonces aquí, esta era la barda que limitaba el patio de los gentiles. Los gentiles estaba todo esto alrededor. Entonces, en estas bardas había unos letreros en 3 idiomas: griego, hebreo y latín, creo que estaba escrito, donde decía: aquel que traspase esta barda y se meta para acá, va a morir. O sea, había advertencias de amenaza de muerte para aquel que no fuera judío que entrara aquí, pasara para acá. Quiere decir que el patio de los gentiles estaba en todo esto. Todo esto era el patio de los gentiles. De tal manera que todo esto que vemos aquí, todo esto acá alrededor, vean, aquí va, ¿alcanzan a ver la barda? Quiere decir que el patio de los gentiles era esto. Todo esto era el patio de los gentiles. Acá todo era el patio de los gentiles. Aquí, esta era esta parte de aquí, esta está de aquí. Quiere decir que esta es la bardita que ustedes ven aquí. Todo esto era el patio de los gentiles. Manzanas de terreno. Caminar realmente era una cosa no tan sencilla alrededor del templo. Cuando Jesús llegó el día de ayer, la entrada triunfal, llegó al templo, encontró esto, aquí todo esto, de aquí para acá, 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 todo lleno de puestos. Un puesto de cambistas de dinero, otro puesto que vendía palomas, el otro puesto que vendía borregos, el otro que vendía terneros o carneros de bueyes para los sacrificios, otro que vendía palomas, otro que vendía aceite, otros vendían harina, otros vendían todas las cosas que se necesitaban para los sacrificios, que tenían que presentar diferentes ofrendas. Entonces todo esto que ven ustedes aquí era un mercado, pero un vil mercado. De tal manera que cuando él entra, observa el domingo, dice que se fue. Dice Marcos 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora vamos a Mateo 21. Y dice: dice la Biblia que al otro día, el lunes, ¿hoy qué día es? Martes. Entonces el día de ayer, en la mañana, el Señor Jesús se levantó temprano, se fue a dormir a Betania. ¿Quiénes eran sus amigos en Betania? Marta, Lázaro y María. Se fue a dormir con ellos a su casa. Le daban hospedaje y además al montón que iban con ellos de los discípulos. Ahí a ver dónde dormían, todos tirados en el suelo, pero ahí iban y dormían allá. Les preparaban comida, les dieron su desayuno, tempranito se fueron y caminando rumbo a Jerusalén, ya sabemos la historia, le dio un poquito de hambre, se le antojó un higo y vio ahí y se acercó a la higuera, no tenía higos y le dijo: jamás, nunca más nazca de ti fruto. Aquella higuera se secó, ya lo vemos, eso lo vieron el martes. El martes se ve cuando ya regresan y ven, es toda la semana, estamos viendo la semana. Pero nomás vamos a ver lo que pasó ayer en el templo. Que eso trae para nosotros una enseñanza poderosa y gloriosa en esta noche, para nuestras vidas. De tal manera que vemos que el Señor Jesús llegó
llegó allí a Jerusalén y leemos lo siguiente en Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo. En el templo, y aclara, ¿de quién? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y las sillas de los que vendían palomas. Entonces es muy importante que nosotros envolvamos. ¿Me vuelven a pasar la misma transparencia? Muy bien, ahora esto es para que vieran ustedes lo que eran los atrios, tremendos espacios. Ahora vamos a describir un poquito lo que es el templo. Muy bien, ustedes ven aquí lo que es el templo donde estaba el lugar santísimo. Y aquí vemos que la separación entre el patio, ahora este se llama el patio de los israelitas, también donde aquí podían entrar, y luego podían entrar y había muros muy gruesos, altísimos, muros altísimos que separaban el lugar de el patio de los gentiles, el patio de los israelitas, el patio de las mujeres y el patio de los israelitas. Entonces vamos a ver otra transparencia que traemos, otra fotografía, para que se pueda entender mejor, la del plano de arriba superior. No se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, ¿eh? No muy claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces quiero que vean la magnitud. Se supone que estos puntitos son las personas, de la majestuosidad del templo, del tamaño que tenía en el templo. Y quiero que vean entonces que esto que estaba aquí, era los límites, y aquí podían entrar todo esto, eran las escalinatas que iban subiendo al templo. Y aquí ya se podía entrar al patio de las mujeres. Aquí entraban porque había un patio donde entraban nada más los hombres y otro que entraban las mujeres. Pero cuando había un sacrificio que era en esta parte, ya podía entrar la mujer con su esposo para entregar el sacrificio y hacer el sacrificio. Aquí estaban, eso que se ve aquí, es el fuego que había en el altar. Es el fuego que había en el altar. Y posteriormente de aquí se entraba al templo, donde estaba el lugar santo, y más adentro acá estaba el lugar santísimo. Entonces esto es importante para que nosotros entendamos esto. El primer muro que había de separación, que era era el que separaba a todos los demás restos del pueblo, de tal manera que solamente aquí entraban los sacerdotes y los que llevaban el sacrificio, los que iban a entregar su sacrificio. Después el sacerdote con la sangre se iba y presentaba aquí en el altar, aquí quemaban el sacrificio y salía la nube de olor fragante. Pero una vez al año, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por expiación por todo el pueblo. Una vez al año él podía entrar, se hacía el sacrificio y él entraba con la sangre al lugar santo, luego hasta el lugar santísimo. Hay otro corte que tenemos, a ver si alcanza a mirar, más para que vean la majestuosidad del templo. Ahora vean, ese es un corte donde vemos, aquí es la entrada, acá está el altar de bronce, es el altar de bronce, donde se quemaban las ofrendas. Este es el lavacro, que era un altar de bronce con agua, que le cabían 38,000 litros de agua, y allí era donde se tenían que lavar los sacerdotes. Y había 12 bueyes sosteniendo aquello. Todo, hermanos, tiene un simbolismo espiritual poderoso. Conforme vayamos, el Señor vea que nosotros como iglesia vayamos creciendo, Dios nos va a ir enseñando todas estas cosas para poder gozar y darnos cuenta de lo que Él tiene para nosotros. Pero hoy nos va a hablar nada más de los atrios.
De tal manera que aquí vemos que aquí era la entrada al templo. Aquí era la entrada al templo. Este era el lugar santo. Vean la persona qué tamañito está. Vean la altura. Y todo esto estaba recubierto de oro puro. Del oro más fino que existía, el oro de Ofir. De tal manera que encontramos que aquí este era el lugar. Y aquí donde se ve el número 6 eran los candeleros, el candelabro de oro, el candelabro que tiene sus 7 puntas. Acá estaba el altar del incienso, que hay una persona quemando incienso. Y también había el pan de la proposición, que estaba en el lugar santo. Y aquí había una cortina gruesísima, de tal manera que tenía toda esta altura. Dicen que tenía como 9 metros de altura. De tal manera que esa cortina era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí estaban los querubines, 2 figuras de querubines que estaban protegiendo el arca del altar. Ahí en el arca estaba donde se entregaba la ofrenda, la sangre por el pueblo. Entonces todo comenzaba desde la parte interna. El templo, un muro de separación donde nadie podía entrar del pueblo, solamente los sacerdotes. Después otro donde ya nadie podía entrar, solamente el que entregaba la ofrenda, y esos muros, como los ven, grandísimos, eran altísimos, no se podía ver. De tal manera que así nos vemos cuando llega el patio de las mujeres. Después vemos el patio de los gentiles. Primero estaba el patio, los menos importantes, se podía decir, los que menos podían acercarse a la presencia de Dios eran los gentiles, los que no eran de raza judía. Entonces vemos pero Dios tenía un plan. Dios tuvo siempre un plan. Dios siempre destinó que su casa sería una casa de adoración para todas las naciones. Para todas las naciones. Por eso es que nosotros podemos entender esto, lo encontramos en Marcos 11:17. Estamos ahorita en Mateo, volvemos a Marcos. En Marcos 11:17, el profeta había dado una profecía que Marcos se encarga de hacernos ver. Marcos 11:17. ¿La tenemos en pantalla? Me busco. Voy a permitir leerla. Dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiere decir que el Señor Jesucristo, cuando Él entró al templo, dice que entró. Y cuando entró, les decía: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y en Mateo 21, versículo 12, dice la Sagrada Escritura que acabamos de leer, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y Marcos dice: y esta casa, mi casa de oración, será llamada para todas las naciones. Quiere decir que en el plan y en el propósito de Dios era que aún su templo, el templo donde entró Jesús, el templo que construyó Salomón, Dios había apartado un lugar especial para la gente de todas. ¿A cómo se les llamaba a la gente que no eran judíos? Gentiles. Entonces, por eso era el patio de los gentiles. Y ese era ese patio que les mostré en la primera foto. Un patio que podemos decir que eran como calles alrededor de todo lo que es el templo. Anchísimo, muchos metros cuadrados que tenían. ¿Y qué había pasado? El propósito de Dios era que cuando la gente entrara al atrio de su templo, encontraran paz, tranquilidad,
encontraran la presencia de Él. Porque aunque la presencia para los judíos estaba en el lugar santísimo, ahí Él estaba presente. Yo les puedo decir una cosa: donde Dios está presente, su presencia llena áreas, así como puede llenar el mundo completo. Así como cuando yo venía subiendo y empecé a subir, y cuando vi a unos hermanos que estaban deteniendo a unos hermanos porque estaban empezando a orar, yo dije: Señor, ¿cómo has preparado esta iglesia para que no sigamos caminando mientras se está invocando el nombre de Dios, mientras estamos hablando con Él? Y en ese momento que iba a dar un paso, tocaron los hermanos las trompetas y sentí que el Señor me decía: ya estoy aquí. ¡Wow! Yo me sentí tremendamente impresionado. Y esto se los digo porque el propósito de Dios es para que cuando cualquier gente que viniera y entrara a sus atrios allá en Jerusalén, ellos sintieran la presencia, el poder, la gloria de Dios, llenando de paz, de gozo sus corazones y satisfaciendo sus necesidades más intensas y más profundas. De tal manera que cuando ellos entraban sintieran aquello que es la presencia de Dios. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo llegó a su casa, a su templo? Él entra al patio de los gentiles y encuentra los pájaros y toda la gente y un olor a caca de vaca, caca de becerro, caca de chivo. ¿Cuántos excrementos no estarían? ¿O que los sacaban a hacer popó allá, los traían? Aquella era un verdadero mercado de animales, otros vendiendo harina, otros ahí con sus bancos cambiando, y miles de personas cabían. Estaban todos ahí porque venían de todas las naciones, venían precisamente para presentar su ofrenda a Dios, y que compraban un borrego. ¿Cuántos borregos habría? Acuérdense que alguna vez hizo sacrificio, no sé si David o Salomón, hizo 20,000 corderos. ¿Saben lo que son 20,000 corderos que se llevaron? Pues probablemente tenían que estar esperando allá afuera, pero no, aquí era el mero negociazo, una granja que estaba allá. Entonces el Señor Jesús, cuando entra y ve aquello donde Él sabía que era el patio de los gentiles. Si bien es cierto que seguía el patio de los israelitas, el patio de los judíos, que tenían que pasar un gran muro y que de ahí a lo mejor ya no se escuchaba tanto ruido, pero de que se escuchaba. Entonces aquel ambiente de alabanza, de adoración, porque en el patio de los israelitas, si yo les mostrara bien el plano del templo, había un lugar donde estaban todos los levitas cantores. Entrando a mano derecha estaban unos arcos con pilares y estaban no menos de 300 levitas. ¿Saben qué es un coro de 300 cantando, tocando música? Si aquí con unos poquitos se oye precioso. No, pero tenemos un altavoz de sonido. Ellos tenían 300 instrumentos tocando, gente cantando de primera, alabando a Dios. Los himnos de alabanza, de adoración estaban en el patio de los israelitas. Entonces cuando el Señor llega y empieza, Él se fue recorriendo todo alrededor. Por eso cuando Él ya salió, ya era casi de noche, porque además llegó como al mediodía. Y dice que no nada más entró ahí, sino entró al siguiente y entró a todos los niveles, observando y viendo, y con un corazón entristecido, adolorido, y les dijo: mi casa de oración será llamada para todas las naciones.
¿Y qué era lo que estaban haciendo aquellos israelitas, su pueblo? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Habían secuestrado el patio de los gentiles para hacerlo un mercado. Por tanto, ellos estaban vetándole la entrada a los gentiles de todas las naciones que querían encontrarse con Dios. Porque el letrero decía: si tú pasas de aquí vas a ser muerto. Entonces, en el patio de los gentiles, ¿qué había? Mercado. ¿Cómo iban a encontrar a Dios? ¿Cómo se iban a encontrar con Dios? Venían de todas las naciones buscando al Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos, el que hizo los milagros, el que abrió el mar rojo, el que venció a los egipcios, el que tantas cosas. Y además se escuchaba durante 3 años que había un hombre que sanaba, que le daba vista a los ciegos, porque eso se corre. De tal manera que la gente llegó, pero entrando al patio de los gentiles, ¿qué presencia de Dios ibas a sentir? Yo quiero que te pongas a pensar que este lugar, dijéramos un cuadrito aquí, y todavía allá borregos, becerros y todo, gritando, oliendo a excremento, todo sucio, todo aquí, y entrabas, y este es el lugar para que te encuentres con el Dios Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. La seriedad de eso, quiero que se imaginen. Entonces, cuando ellos vinieron y la gente venía de todas las naciones, no podían entrar y sí veían aquello. Estaban siendo un obstáculo para que la gente se encontrara con Dios. ¿Y saben qué había pasado? La pregunta era: ¿cómo fue posible que llegó a ser un mercado todo el atrio exterior del templo, el atrio de los gentiles? ¿Cómo es que había llegado a ser? Y todo comenzó como comienzan todas las cosas: de poco en poco. Permites una cosa, al rato es otra, al rato es otra y al rato es otra. Primero comenzaron diciendo: es que los borregos necesitamos traerlos porque más fácil, más práctico. Pastor, hay que hacer esto. Así le dijeron al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote: ándele pues, bueno, ándele pues. Pero como todos buscaban el vender, traían sus carneros, traían y buscaban ganancia. No tarde o temprano, los mismos sacerdotes, ya la historia nos dice que los sacerdotes, el sumo sacerdote Anás y su suegro Caifás, suegro Caifás, creo que Anás y Caifás, eran los sumos sacerdotes en el tiempo del Señor Jesucristo, el día que lo crucificaron. Era lunes, acuérdense. Cuando Él llegó, el negocio del atrio, de la parte interna del templo, del atrio de los gentiles, todo era negocio de Anás y de Caifás. Todo el dinero que rentaban, todo lo que rentaba, más aparte la comisión que tenían que dar la gente de los bancos, era un dineral que le entraba. Una cantidad que no se imaginan, cientos de miles de personas que llegaban cada fiesta 3 veces al año. Más aparte los sacrificios que se entregaban diariamente. Entonces ellos tenían eso, y dice que la parte fuera del atrio, la parte exterior del templo, también ellos rentaban, pero para la gente que no eran ellos, sino sus familiares. Entonces todos los parientes, los primos, los tíos, los abuelitos y todo, de todos los demás, estaban por fuera haciendo negocio. Entonces todo en el templo era un negocio. Al Señor le duele esto. Cuando Él ve, no sé cómo habrá pasado aquella noche, pero sencillamente, acuérdense, Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Espíritu de Dios en Él, era el Padre en Él. Cuando Él, no sé qué habrá estado pensando, pero cuando llegó al otro día, dice que hizo un azote y que empezó a azotar, que no permitía que nadie en todo ese patio tan amplio, que nadie pasara cargando una cosa. No les permitía que pasaran cargando nada. Y dice que a todos agarró las mesas de los cambistas, de los que estaban con su dinero, se las aventaba y abría los corrales y sacaba a los corderos. Y dice que a todos los echó fuera. Quiero que piensen
No estamos hablando de 100 gentes, de 200, estamos hablando de miles de personas, entre los que estaban allá, el relajo que se hacía y todo, que estaban preparándose porque era la semana de la Pascua. Él sacando gente y la gente saliendo por los pórticos, saliendo por las puertas, porque dicen que en la barra esa donde estaban los nombres prohibidos que entraran a muerte, había 3 entradas. 3 entradas, todos saliendo, vámonos para afuera. Mi casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y sacando gente y sacando gente. Imagínense cuánto tiempo se llevó y nadie se atrevió a enfrentársele, ni los guardias del templo, porque los sacerdotes tenían su guardia armada, porque hablaba como quien él era, el Dios Santo, Altísimo, Creador de todos los cielos y de la tierra, que se había dignado a morar entre nosotros como los hombres y había permitido que se le hiciera un templo, porque él decía: no hay ni una morada, porque la tierra es el estrado de mis pies. O sea, no hay nada que contenga mi presencia, pero él decidió estar ahí con el pueblo de Israel y mostrarse a todas las naciones como lo que él era, para que nosotros fuésemos bendecidos. Y por eso yo puedo entender que el Señor Jesucristo en esta lucha con el patio de los gentiles estaba luchando por la salvación y la bendición a todas las naciones, no nada más del pueblo judío, que era su pueblo muy amado y muy bendecido. Pero él estaba diciendo: me están estorbando para que la gente de todas las naciones venga y aquí en el patio, que no pueden entrar para allá, se encuentren conmigo. Pero ¿cómo se van a encontrar conmigo en este muladar lleno de excremento, de pestilencia, de gritos, de trompetas? No, aquí te doy más barato. Mira, ven, ese está manchado, ese borrego, hombre, y aquí este no está limpio. Y acá, y tanta legadera que traían. Todo eso era una realidad. Llegó un punto en que seguimos leyendo la Escritura. Estamos apenas en un versículo. Estamos leyendo el 21:12. Y entró Jesús a la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vamos al siguiente versículo. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. De ladrones. Quiere decir que muchas personas tienen o tenemos que entender una cosa el día de hoy. Pastor, qué bueno, es una aplicación importante y la histórica de lo que pasó. Pero quiero decirte una cosa. Espiritualmente para nosotros también tiene un simbolismo importante. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Que nosotros somos el templo de Dios. Que como iglesia formamos el cuerpo donde Dios habita. Que como creyentes en lo particular también somos un templo. Yo soy un templo en particular porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Todos juntos somos un templo donde Dios mora. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero somos un templo. Guárdate este pensamiento en lo que vamos a continuar. Entonces dice que hay una advertencia que el Señor nos estaba haciendo aquí. La iglesia se había corrompido. El pueblo se había corrompido, no el pueblo, los sacerdotes, los representantes, los religiosos, los que estaban controlando el templo, se habían corrompido por una causa: la avaricia del dinero. Y esto tenemos que entenderlo. Dios había determinado que los sumos sacerdotes y los sacerdotes vivieran de los diezmos y las ofrendas, era para ellos. No tenían por qué buscar un negocio más. No tenían por qué estarse dedicando a otros negocios, y mucho menos con la gente que iba a adorar, buscando las necesidades de la gente que tenía para adorar. Porque era una cosa muy importante. Ellos venían desde lejos para venir a adorar a Dios, pero no podían adorar si no llevaban un carnero. ¿Y quién tenía los carneros? Ellos. Entonces tenían que pagar el precio que ellos pedían. Y siempre era un abuso del mercado y de la mercadotecnia que ellos tenían. De tal manera que la gente se quejaba, se lamentaba de todas estas cosas. Por eso el deseo de la gente y de adorar y de crecer no
debe de ser usada por ningún líder de la iglesia para enriquecerse. Tenemos que definir esto claramente. Los líderes de la iglesia no tienen que usar las cosas para vender, ni agua bendita, ni cruces, ni nada que sea para una negociación de un tipo religioso. Alguien dirá, bueno, entonces, ¿por qué se venden las Biblias? La Biblia es la palabra de Dios, pero no se vende con una ganancia que traiga una riqueza ni para mí, ni para mi familia, ni para ninguna persona de esta iglesia. Si algo llega a tener un superávit, entra directamente para bendición de la iglesia. Porque esto era muy importante. Lo que había llevado a corromper a la gente era precisamente la avaricia. Y vemos entonces en el versículo 13 que dice aquí, mas vosotros lo habéis hecho una cueva de ladrones. Ahora, en el versículo 14, leemos que vinieron a él, ¿qué? En el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces, si Dios los sanó, quiere decir que el templo tiene que ser, además de un lugar de oración y de bendición, donde la gente entraba al lugar del atrio. En ese momento Jesucristo ya había sacado a todos. Quiero que piensen cuánta extensión. Ya había sacado a todos. Estaba ahora un ambiente. Había una atmósfera donde su casa sería casa de oración. Y la oración, ¿qué es? Es hablar con Dios. Si tú buscas a Dios, tienes que buscarlo a través de oración, orar, hablar, comunicarte con Él. Y dice la palabra, versículo 13, ¿me lo ponen versículo 13? Y les dijo, no, ese es 13, el 14, perdón. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. La gente viene a la casa de Dios para ser ministrada. Venimos a la casa de Dios para ser ministrados. No venimos para ser usados, sino para ser bendecidos. La enseñanza en ese momento fue tremenda y choca para muchas personas que se han dedicado a vender en los templos, a vender cosas. Por eso les vuelvo a repetir lo que les dije el domingo. En esta casa no se vende nada aquí en el templo. ¿Acaso era deshonesto vender una oveja? No. ¿Era deshonesto vender un carnero o una ternera, un buey? No. Lo que estaban haciendo mal lo estaban haciendo dentro del templo, en un lugar consagrado, dedicado para los gentiles se encontraran con Dios. Desde que ellos llegaran al lugar del atrio, los gentiles tenían que encontrar esa paz, esa presencia que no había. Pero cuando Él sacó, yo me imagino que entró una paz, entró un momento de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Empezaron a llegar, ¿quién? Los necesitados, los que necesitaban la presencia de Dios. Cuando en la casa de Dios tiene la paz, se acaba la corrupción, entonces la manifestación de la presencia de Dios se va a dar. ¿Cómo? Sanando, liberando, trayendo paz, trayendo bendición a las gentes. Y yo le pregunté al Señor, Señor, qué bueno que ahora no vendemos ovejas, ni carneros, ni harina,
ni cosas para los sacrificios. Le dije, ¿y qué es lo que nos estorba ahora? Pecados. Ahora al pueblo de Dios le estorban la murmuración, el chisme, las críticas, los celos, la envidia. Tienen envidia porque tal o cual hermano está ocupando un lugar. Cuando alguien lo mueven o lo cambian y de eso se ponen molestos, se enojan porque creían que les pertenecían las cosas. Hay muchos detalles entre la iglesia. Es que la iglesia tenemos problemas y tenemos fallas que Dios quiere corregir. Y en esta semana mayor, en esta Semana Santa, en este lunes, el Señor nos estaba enseñando lo que debe de corregirse. ¿A quiénes estaba incomodando? A los que tenían el control, a los que tenían el dominio, de tanto de la religión como del dinero, como de los gastos, como de las ofrendas. Tenían el control. ¿Y qué vino a hacerles el Señor Jesucristo? El Señor Jesús vino a quitarles el dominio de aquellas circunstancias. Les estaba quitando sus negocios, les estaba quitando su poder que tenían, les estaba quitando, abriendo el templo para todos aquellos a los que ellos ya le estaban impidiendo. Y muchas veces nosotros nos ponemos en un plan, la iglesia, en un plan donde somos muy reservados y nos la pasamos criticando a nuestro, en la cadena de autoridad, a nuestro superior. Muchas veces, y ya voy directo, criticando al pastor, criticando a la familia pastoral, criticando a tus líderes de casa de bendición, criticándole nos sentimos perfectos. Y empezamos a criticar y a murmurar. Y vemos que una gente está criticando a otra. Y tú sabes que está mal lo que está haciendo. Tú sabes que está mal. Y quiero decirte una cosa. Eso era la corrupción que ellos tenían de negocios, ambición, avaricia. Era la avaricia y la codicia la que estaba dominando al pueblo de Israel y a los sacerdotes. Nosotros, no es avaricia ni es codicia, pero sí es chisme, murmuración, crítica, celos, envidia. Y todo eso hace que la gente que está necesitada vengan, te oigan, te vean y no quieran venir. Gente que va a nuestra casa de bendición, que ve que alguien le está criticando, que ven que alguien está diciendo, mira, es que esta casa de bendición, su encargado no está muy bien. Yo no creo que está bien, y lo están diciendo y los demás los están escuchando. Qué terrible, porque estamos siendo piedra de estorbo para la gente que está viniendo. Entonces, quiero decirles que los pecados que ellos tenían de avaricia y de venta, de todo eso, aquí no hay como tales. Pero sí te digo que existen pecados de celos, de envidia, de odio, de rencores, de resentimientos que tenemos que quitar. Y mientras no los quitemos, ¿qué hizo el Señor Jesús con esos que estaban estorbando la bendición? Los sacó. ¿Quién los sacó? ¿El sumo sacerdote? ¿Quién los sacó? Yo quiero decirte que el Señor se llenó de enojo y agarró un chicote. A veces pensamos que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Tan bueno es que no quiere que nosotros estemos en perdición de las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando Él echó afuera a toda la gente que no estaba haciendo lo correcto, dice que los echó afuera. Y cuando los echó afuera, entonces vinieron los necesitados. Quiero decirte una cosa. En la medida que nosotros nos limpiemos de envidia, de celos, de murmuraciones, de chisme, de crítica, de señalamiento, y tú te estés dando cuenta de esto, piensa una cosa. Somos el templo de Dios, pero tú en lo particular
Eres el templo de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, particular, personal, los milagros no van a venir a tu vida mientras tú estés guardando un pecado de resentimiento, de enojo, de chisme, de murmuración, ni va a venir a tu hogar. Porque no nomás soy yo, no va a venir a mi casa, los milagros no van a venir. A mi familia no van a venir. Ya sea yo la esposa, ya sea el esposo o sea el hijo. Estorbamos la bendición que Dios tiene para nuestra familia por causa del pecado que tenemos en nuestro templo. Si no sacamos esas cosas, el Espíritu Santo de Dios no va a poder obrar los milagros que necesitamos. Hasta que Él no sacó todo eso del templo, la gente vino. Y la gente vino y eran ¿qué? Dice la Biblia, los cojos, los ciegos, eran sanados. Mientras tú no entiendas que tienes que dejar todo pecado, Cristo Jesús vino a morir en la cruz y a derramar su sangre para que tú nada más te arrepientas, le pidas perdón y le digas: Señor, límpiame con tu sangre este pecado o estos pecados que he tenido. Sáname, libértame. Si tú lo haces de corazón, va a suceder en tu vida. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a bendecir tu hogar, tu persona. Primero a ti, luego tu hogar y luego a la iglesia. Porque todos somos la iglesia. Y no nada más quedó ahí versículo, ¿qué versículo estábamos en el 14? Y vinieron al templo, el Señor los sanó, 14 al 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía. Hay un verbo en griego, la tantastaría o algo así, no les quiero decir exactamente, pero cuando lo leí, ese verbo que se tradujo las maravillas, quiere decir los prodigios indescriptibles que Dios, Cristo Jesús, estaba haciendo. Y es la única vez que se utiliza ese término en todo el Nuevo Testamento. Eso que se escribió, las maravillas, es una palabra que quiere decir los prodigios majestuosos, gloriosos, las señales que Dios estuvo haciendo en ese momento cuando limpió el templo. Y quiero decirte que las señales prodigiosas, gloriosas, maravillosas van a suceder en Mijés en la medida que nosotros nos limpiemos y catemos todo aquello que tenemos que sacar. Tenemos que sacar todo eso. Pero ¿cómo vamos a venir? Estamos hablando de un terreno espiritual. Aquí no hay vacas, pero hay excremento. Hay mal olor, cosas que tenemos que sacar. Y que si tú no eres honesto contigo mismo, piensa: yo estoy deteniendo las bendiciones para mi vida y para mi hogar. O yo las estuve deteniendo y ahora me doy cuenta. Lo importante es que tenemos que darnos cuenta de esto y tomar la decisión. Que todos, cada uno en lo particular, hoy salgamos santificados, diciéndole: Señor, perdóname, límpiame, santifícame. Yo quiero ver tus señales, tus prodigios, tus maravillas en esta iglesia y en mi casa, en mi hogar y en mi vida personal. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y luego, ¿qué dice el versículo mismo? Dice: y viendo los milagros que hacía y a los muchachos aclamándolo en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los religiosos siempre se enojan cuando nosotros le estamos alabando a Jesús, glorificando a Jesús, diciendo que el nombre de Jesús y que Jesús es lo primero y que Jesús es el único y que es el único que no lo puede y que Jesús es un Dios santo y que Jesús no permite la mugre y que Jesús no permite las cochinadas, ni las mentiras, ni los engaños, ni los robos, ni que estés esquilmando a tu hermano, ni robando a tu hermano, ni robándole a tu hermano. Jesús es santo y es bueno. Y se indigna la gente. A ese pastor ya me cansó de que siempre está hablando de eso. No siempre estoy hablando de eso.
Estoy hablando de Jesús, que nos ama y que dio su vida para salvarnos, limpiarnos y bendecirnos. Y luego, ¿qué estaban diciendo? Dice que los niños cantaban, y los niños cantaban: Hosana a Dios en las alturas, bendito el Hijo de David, que viene a bendecir nuestras vidas. Y dice que se indignaron y le dijeron los fariseos y los escribas, esos se andaban ahí en el templo, como diciendo: es nuestro templo, ve lo que está haciendo, nos está quitando nuestro lugar, nos está dominando. Y le dijeron: diles que se callen. El Señor Jesucristo recurre al Salmo 8:2, agarra la escritura y los contesta. En el Salmo 8:2 leemos lo siguiente. Vean lo que dice el Salmo 8:2, un salmo que se escribió casi 900 años antes de este evento, y era una palabra profética que tenía que cumplirse. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, en ese momento se estaba cumpliendo esta palabra profética, donde ellos iban a estar, los niños iban a estar cantando y diciendo: Hosana, Hosana, salva ahora. De tal manera que vemos que aquellos niños que estaban cantando el lunes, ¿saben quiénes eran? Muchos niños de los que habían venido en la entrada triunfal. Porque dice que los padres, los adultos y los niños cantaban, ponían ramas, ponían sus vestidos y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito nuestro Rey, bendito. Y ellos estaban, cuando llegó el lunes, ellos fueron al templo. Y ellos vieron, los niños, cómo sacó a todas las vacas y todo. Lo estuvieron viendo los niños. Y después se quedaron viendo a Jesús. Y cuando vinieron los ciegos, y empezó a sanar ciegos, y empezó a sanar sordos, empezó a sanar paralíticos, empezó a sanar, los niños decían: ¡Hosana! ¡Está salvando! Y empezaron a cantar, y estaban cantando, estaban alabando a Dios. La alabanza y la adoración es el producto de ver el poder, el amor, la misericordia de Dios manifestado en tu vida. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta estaban disgustados y protestaron ante lo que veían y oían. No querían que esas cosas fueran hechas en el templo. No querían que Jesús fuera alabado en el templo. Entonces protestaron contra Jesús. ¿Por qué? Porque les estaba cambiando las cosas tradicionales. Nosotros somos acusados aquí en la ciudad de que nosotros hemos cambiado muchas cosas que las iglesias tradicionales hacen. Y nada más les puedo decir: el vino nuevo no se puede depositar en odres viejos. El odre nuevo es el único que resiste al vino nuevo, porque el vino nuevo se fermenta, se expande y rompe al odre viejo. Lo que estaba haciendo Jesús era llegando con su enseñanza, derrotando y quitando toda aquella costumbre que ya venía religiosa. Ya se había vuelto religión, que se vendieran las cosas, que se hiciera el mercado. A veces se vuelve religión y costumbre, el chisme, la murmuración, como cosa natural y como cosa normal. Y Dios nos está diciendo hoy: ya estuvo bueno. Yo quiero fluir en sus vidas. Dejen de criticar a sus líderes. Empiecen a colaborar unos con otros. Dejen de tener celos y envidias. Deja de ser un perezoso. Si ves que tu hermano está trabajando, ayúdale. Participa, levántate, cobra vida y no seas un muerto. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que levantarnos. Por eso mucha gente no le gusta y no les gustaba a ellos, porque les estaba cambiando las cosas de su tradición, el sistema, los procedimientos establecidos para que ellos controlaran las cosas. Protestaron porque Jesucristo era aclamado
como el Hijo de Dios. Ellos no querían reconocerlo como Hijo de Dios. Ellos lo que decían: ok, reconocemos que es un gran maestro y que obra milagros. Es un gran maestro milagrero. Es un gran maestro que hace prodigios, pero no lo reconozcan como Dios. ¿Por qué? Porque tenían que entregarle el templo. Tenían que entregarle la casa de adoración. Tenían que entregarle todo, porque entonces tenían que reconocer que Él era el dueño de todas las cosas. Yo nada más quiero decirte, no tiene que ser precisamente como sucedió el comprar o el vender. Pueden ser divisiones, murmuraciones, quejas. El apóstol Pablo lo dijo en la iglesia a los Corintios. Este problema, no crean que tardó mucho tiempo, se presentó en la iglesia cristiana. En 1 Corintios 3:3, si me pueden pasar 1 Corintios 3:3. Porque aún sois, ¿qué dice? Ellos vendían ovejas, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, ¿qué más? ¿Qué más? Había celos, contiendas, discusiones, peleas y disensiones. Dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Quiere decir que en la iglesia desde el principio ha comenzado a presentar estas cosas y Dios quiere que no lo tengamos. Quiere decir que el pecado interno, el pecado de nuestro templo, el pecado de la iglesia, son los pecados que cada uno de nosotros cometemos y que tenemos que dejar. Por eso hay muchos otros pecados, pero cuando estos sean removidos de nuestra vida, cuando sea purificada la iglesia, va a tener un legítimo derecho a decirle: Señor, ven y obra tus milagros en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en mi casa. Y quiero decirte, escucha este pensamiento: cuando la iglesia, el templo es limpiado y le damos a Jesús el lugar que le corresponde, entonces Él va a obrar milagros. La gente va a venir a multitudes para ser sanada en esta iglesia. Van a ser sanados de sus enfermedades. Van a ser sanados de sus problemas emocionales. Van a ser perdonados de sus pecados, que son enfermedad espiritual. Y aún problemas financieros van a acabarse. La iglesia, el templo, es un lugar para ministración. Por eso, vámonos al versículo 15 del capítulo 21. 21:15. Y decían los muchachos, aclamando en el templo y diciendo: sana al Hijo de David, y se indignaron. Versículo 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Quiere decir que en primer lugar nosotros debemos de ser alentados a alabar a Dios. Nosotros tenemos que levantar a alabar a Dios. En la medida que tú alabes a Dios, los niños, tus hijos, van a aprender a alabar a Dios. Si tú no vives en tu casa poniendo himnos, alabanzas y cantando la alabanza a Dios, tus hijos no van a escuchar eso. Tus hijos van a alabar al mundo, a oír las cosas del mundo, y cuando los veas perdidos en el mundo, vas a decir: ¿por qué
¿Qué acaso allí en la iglesia el domingo no les enseñaron? Sí les enseñaron y sí oyeron alabanza, pero si tú no lo respaldas con tu vida, el Señor Jesús lo mostró, los defendió. Entonces decían: ¿cómo dejas que los niños anden en las cosas de la religión? Todavía no es su tiempo, todavía ellos no tienen por qué decidir. Déjalos que crezcan para que tomen una decisión. Tú estás influyendo en ellos. Si eso fuera así, eso quiere Dios. Porque Dios dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia no dice que estaban los grandotes alabando a Dios. Eran los niños, los jovencitos, los adolescentes los que estaban alabando a Dios, porque habían estado con sus papás el domingo y el lunes fueron al templo y estuvieron alabando a Dios. Jesucristo los defiende y dice: pon alabanza en tu vida. Pon alabanza en tu vida. Por eso algunos de ustedes han de decir: ¿por qué pasa el nieto? Porque es el nieto del pastor. A él sí lo dejan pasar a la alabanza. ¿Por qué no dejas que tus niños junto con Elías venga, alabe al Señor aquí el domingo? ¿Por qué no le dices a tu niño: pasa, alábalo? ¿Por qué? Eso es un testimonio de lo que hace su mamá, de lo que hace su papá. Por eso el niño quiere pasar y quiere estar aquí, alabando a Dios. Él alaba, no sabía, tenía meses, todavía estaba en brazos cuando lo traíamos y lo poníamos aquí. Cuando empezó a mover sus brazos, empezó a aplaudir, empezó a levantar una mano. Necesitas cambiar. Necesitas que tu templo sea un templo de alabanza y de adoración. Necesitas que tu hogar sea un templo de bendición, para que tus hijos vengan y alaben. Y a mí no me disgustaría, así como ustedes grandes que el domingo vienen y pueden pasar y venir y cantar y alabar, están ahí aplaudiendo con mucho trabajo, porque no pasas y brincas y saltas acá adelante, para que tus hijos te vean saltar aquí adelante. Tiene que pasar un Elías, o van a pasar sus hijos también. Por eso dijimos que pasen los niños allá y que tengan su alabanza y su adoración. Ellos están creciendo en alabanza y adoración. Yo sé de muchos hijos de ustedes, de algunos hermanos, llegan los niños alabando a Dios, llegan a la alabanza, dicen que levantan sus manos y están alabando a Dios. Y el otro día vi a Daniela felicitando a unos papás y les dijo: los felicito porque sus hijas llegan y cuando comienza la alabanza, alaban sus manos, comienzan a alabar y están glorificando a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Con esos niños, Dios va a traer milagros a esta casa. Pero ¿sabes qué más? Si los niños van a ser la causa de que Jesús haga milagros, ¿cuánto más cuando te vea a ti alabarlo y bendecir? La gente va a venir por milagros, por ciegos, por leprosos, por enfermos, por endemoniados. Va a haber milagros en esta iglesia. El testimonio es testimonio. Tiene más poder el testimonio que las palabras. Tú puedes hablar de Jesús, pero si tu conducta y tu actitud es diferente, la gente dice: eres como todos los demás. Pero cuando te vean actuar, cuando te vean moverte, cuando te vean perdonando, cuando te vean dejando de decir malas palabras, cuando te vean que no estás peleando con tu hermana, con tu hermano, con tu esposo, cuando tus hijos te vean que amas y que perdonas
y que lo que haces, no vamos a enojarnos, no vamos a pelear, vamos a abrazarnos, vamos a perdonarnos, y te vean haciendo eso, ellos van a vivir así. Y cuando vengan a la iglesia, la presencia de Dios se va a sentir aquí. ¿Por qué? Porque ya habremos sacado a las vacas, a los becerros y a los pájaros de esta iglesia. Si una iglesia, si Mijés deja de alabar a Jesús, es probable que Dios levante a otra iglesia para alabarlo. ¿Por qué les digo eso? Porque el Señor dijo: ustedes quieren que los calle, pero si ellos callan, las piedras van a hablar. Quiere decir que otra gente lo va a hacer en tu lugar. Por eso en esta noche yo les invito para que hoy salgamos llenos del Espíritu Santo y salgamos empoderados para un cambio y una transformación. Que esta semana tú puedas valorar lo que Jesucristo hizo. Jesucristo se enfrentó a toda una ciudad, a todo el poder religioso. La Biblia no me dice que iba con sus discípulos azotando gente. Iba solo. Enfréntate a tus demonios, enfréntate a tus pecados, enfréntate a tu maldad. Empieza a reconocer tú solo, allí en la intimidad de tu cuarto, y dile: Señor Jesús, perdóname, libértame y sáname. Y no me voy a esperar a llegar a mi cuarto. Hoy, aquí, en tu casa, límpiame, 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 límpiame. Que tu templo sea santificado, que tu casa sea santificada, que tu casa sea santificada. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te pido que me perdones, que me limpies. Cambia mi corazón. Perdóname, Padre, por haber guardado en mi vida todas estas cosas que han estorbado que tú te manifiestes con poder en mi vida. Pero hoy renuncio a todo chisme, murmuración, crítica, celos, envidia, falta de perdón. Tantas cosas, Padre, que podríamos mencionar. Y hoy, Señor, nos entregamos a ti y declaramos que Mijés se santifica. Y te pedimos, Señor, úsanos en esta semana para ser de bendición. Donde quiera que estemos, seamos esa luz y esa sal de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos amén. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. Decláralo, decláralo. ¿Quién es y quién vendrá? Él está feliz con tu alabanza. La creación canta. Somos su creación. Gloria a Él. Estamos dándole la gloria. Tú eres digno por siempre. Señor Jesús. Siempre. Santo, santo, Dios santo, Dios
queremos dejar de pasar este momento de salvación. El Señor Jesucristo está aquí con nosotros esta noche. Su Espíritu Santo está aquí. ¿Hay alguien en esta noche que le quiere entregar su vida a Jesús? Que le quiere decir: Señor Jesús, sálvame, sálvame, perdóname, dame la vida eterna que tú tienes. Si es este tu caso, cierra tus ojos. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, porque he escuchado tu voz. Tú eres santo, santo, santo. Te pido que me perdones, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz. Yo sé que tú moriste y resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Sálvame. Ven, sálvame. Entra en mí y dame la vida eterna. Dame la vida eterna. Dame la vida eterna y el perdón de mis pecados. Amén. Sí, dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración, señálamelo levantando tu mano. Voy a darle gracias a Dios por ti. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por el perdón de nuestros pecados, por la limpieza que has hecho de nuestro templo personal, por la limpieza que has hecho de esta congregación a la cual tú nos has llamado a pertenecer. Somos tu templo. Eres bienvenido, Señor Jesús. Bienvenido, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios. Lo declaramos. Esta es tu casa. Y tu casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Y todos decimos: amén.